Buenas, mi nombre es María Ángel Ramos y en compañía con mis compañeras Ramos, Emilia, Reina Estefanía, Ríos Daireli, Ríquez María Angélica y Rivas Dariani vamos a estar hablando un poco sobre las púrpuras. Existen una serie de conceptos de los cuales debemos hablar antes de iniciar esta exposición. Uno de ellos es la hemostasia, que puede ser definida como el conjunto de procesos biológicos por los cuales se mantiene la fluidez sanguínea y la integridad vascular. Esto con el fin de evitar y detener la pérdida de sangre tras una lesión. Para que esta ocurra debe haber integridad de los vasos sanguíneos, de las plaquetas, del sistema de coagulación, de los sistemas de fibrinolisis y de los inhibidores de la coagulación. La hemorragia no es más que el trastorno caracterizado por la extravasación de sangre del lecho vascular. Estas pueden ser de origen interno o origen externo. Como podemos ver en la diapositiva, en la parte superior evidenciamos una de origen interno y en la parte inferior una de origen externo, que pueden ser de origen arterial, venoso y capilar. Y también podemos hablar de las telangiectasias, que no es más que la dilatación superficial de los capilares, cuya característica principal es que palidecen ante la digitopresión. También debemos hablar sobre las petequias, que son lesiones hemorrágicas menores de 2 milímetros, de color rojo, puntiforme, que no palidecen ante la digitopresión. También tenemos la equimosis, que es una lesión hemorrágica mayor de 5 milímetros, representada por cambios en la coloración de la piel y que no presentan dolor. Mientras que también, por otra parte, tenemos a los hematomas, que son lesiones hemorrágicas mayores de 5 milímetros, que pueden presentar dolor, cambios de coloración y tumefacción, las cuales son originadas por los fenómenos de la coagulación. Ahora bien, podemos hablar de púrpura, que es la extravasación de eritrocitos de la vasculatura hacia la piel de los tejidos subcutáneos o ambos. Aquí les podemos diferenciar, en la imagen podemos ver por encima las petequias, de las que ya conversamos un poco, y por abajo las púrpuras. La púrpura es caracterizada por la presencia de fenómenos de sangrado de piel y mucosas. Entre estos podemos encontrar las petequias, el cual es el fenómeno sine qua non de esta enfermedad. Podemos encontrar púrpura sin petequias, pero cuando hablamos de las petequias hablamos de un fenómeno purpúrico. También tenemos la equimosis y otro que no es usual es los hematomas. También los otros tejidos que sangran son las mucosas y estos se van a nombrar de acuerdo a la mucosa que sangra. Los factores hemostáticos que se afectan en los síndromes purpúricos son los llamados o los que incluyen la hemostasia primaria. Estas van a ser las plaquetas, por eso vamos a hablar de una disminución de las plaquetas, un aumento de la destrucción de la misma o un aumento del secuestro plaquetario en el vaso. Por esto todos los mecanismos van a producir trombocitopenia y por ende el mecanismo general es la disminución de las plaquetas. Púrpuras trombocitopénicas y sus causas podemos encontrar entre ellas las infecciosas como virus, bacterias y hongos, las inmunes como la púrpura trombocitopénica idiopática, las medicamentosas o por fármacos, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante, las de deficiencias de vitaminas como las anemias megaloblásticas, las hemopatías malignas y otras hemopatías primarias benignas y las enfermedades endocrinas. Púrpuras trombocitopénicas o síndrome de Moscovich. Este es un síndrome caracterizado por anemia hemolítica, cambios microangiopáticos en los eritrocitos, trombocitopenia y anormalidades neurológicas. En tercera etiología se habla de un componente hereditario, pero también se ha visto acompañando procesos infecciosos, de hipersensibilidad y enfermedades inmunológicas. La manifestación clínica típica es la diatesis hemorrágica o predisposición al sangrado. En ausencia de trombocitopenia o si la hay, la diatesis es mayor a la que correspondería a la cifra plaquetaria. Trombocitopénicas idiopáticas. Es una patología caracterizada por cursar con trombocitopenia y manifestaciones purpúricas hemorrágicas. Y su mecanismo de producción es autoinmune. Muy bien, podemos decir que es una enfermedad de naturaleza autoinmune que cursa con trombocitopenia y se expresa clínicamente con púrpura. Fisiopatológicamente tenemos un proceso autoinmune de autoanticuerpos IgG que se dirigen a los antígenos plaquetarios. Estos anticuerpos actúan como oxonina, acelerando el proceso de eliminación plaquetaria de manera extravascular de las células por el sistema monocitario fagocítico, especialmente en el vaso. Esta es la causa más frecuente de trombocitopenia en la práctica clínica y puede ocurrir en cualquier edad. Ahora bien, las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas las podemos separar en agudas y crónicas. Cuando hablamos de las agudas, son más frecuentes en niños, hasta en un 80%
Aparecen tras infecciones víricas del aparato respiratorio alto y cursan con frecuencia con linfocitosis y eosinofilia. La recuperación suele ser espontánea y no recidiva. Generalmente el paciente va a cursar con una trombocitopenia menor de 2000 milímetros cúbicos, la cual es severa, pero es transitoria y autolimitada. Cuando hablamos de una púrpura trombocitopénica idiopática crónica, esta suele presentarse más en adultos jóvenes, sobre todo en mujeres, y de una recuperación no espontánea, y la mayoría de los casos suelen existir recurrencias de la enfermedad. Esta va a presentarse en dos fases: una fase de remisión en la que los pacientes mantienen niveles plaquetarios por encima o permanentemente en 3000 milímetros cúbicos, y son pacientes que deben de acostumbrarse que con estas cifras no les va a pasar nada, mientras que la fase de crisis es donde las plaquetas están por debajo de los 3000 milímetros cúbicos, y estos son pacientes que van a llegar con una clínica purpúrica y en el caso de las mujeres con alteraciones de la menstruación. Púrpuras trombocitopénicas por drogas. Esta es una posibilidad que debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial de las púrpuras. La trombocitopenia observada en estos casos puede ser debido al efecto directo del tóxico del medicamento a nivel de la médula ósea o mecanismos inmunológicos que originan la destrucción periférica exagerada de las plaquetas. La trombocitopenia inmune producida por drogas, esta droga actúa como un acteno combinándose a la proteína plasmática para formar un antígeno. Este anticuerpo específico contra ese complejo droga-proteína contribuye a la formación de complejos antígenos plaquetarios, induciendo la fijación del complemento, aglutinación y lesión plaquetaria, con la consiguiente remoción plaquetaria prematura de la circulación. Las drogas que producen más frecuentemente la trombocitopenia por drogas son las sulfonamidas, los hipoglucemiantes orales, la quinidina, la quinina, la digitoxina y los sedantes. Las púrpuras por trombocitopatía son también las llamadas púrpuras no trombocitopénicas, aunque algunas de ellas sufren cierta disminución en el número plaquetario. Hay defectos de adhesión y agregación o secreción en la plaqueta. Entre estos tenemos el síndrome de Vernon-Soulier y el síndrome de Glassman. Un poco sobre el síndrome de Vernon-Soulier: es de herencia autosómica recesiva y su patogenia: las plaquetas son gigantes, deficientes de glicoproteína, por lo que disminuye la adhesión de las mismas al factor de von Willebrand, que está unido al colágeno del subendotelio. De Glassman es de herencia autosómica recesiva y en la patogenia existe un déficit de la glicoproteína 2B y 3A imprescindible para la interacción plaqueta-plaqueta, es decir, la agregación mediante proteínas adhesivas del plasma como fibrinógeno y factor de von Willebrand. Como consecuencia, no se puede formar el tapón hemostático y los sangrados pueden llegar a ser muy importantes.